La historia, que intenta reescribir la historia e intenta decir quiénes sean los buenos y quiénes sean los malos, ¿no? Me han dicho que no os pregunte mucho por lo que os habéis encontrado. Bueno, nos hemos encontrado, es que lo que nos hemos encontrado era un desierto. Ya sabes que la despoblación, por ejemplo, no existía un área que se ocupara de ese tema. Y nosotros, pues bueno, hemos creado ese área nuevo para que se vea que sí que le damos importancia y que realmente, bueno, pues somos un partido que está pegado al territorio, pegado al campo y pegado, en fin, a la gente de la calle. Dicen que no existe la ocupación. No existe la ocupación. Vamos ahora al barrio de San Pablo, verás las casas que hay ocupadas. ¿Y la legislación a quién favorece en este país? Al que ocupa. Esto es exagerado, o sea, se pierden cientos de miles, millones, se pierden miles, 1.000 millones de euros. Perfectamente posible en toda España. ¿Y esto por qué es? Porque el ayuntamiento no tiene la capacidad de pedir un dinero que le corresponde. El ayuntamiento podría presentar algún proyecto que podría ser financiado a cargo de esos fondos y no lo puede hacer. Si dices, voy andando, igual se me cae el castillo, igual se me cae esta casa, y no tengo internet, no puedo trabajar. Ese es el gran problema que tenemos. Yo creo que no en este pueblo, en la gran mayoría de pueblos. El profesor Tamames dijo una cosa muy importante en el Congreso, cuando la moción de censura, y dijo, no se puede hacer historia desde el boletín oficial del Estado. La historia está para aprender de los errores y para estudiarla y que sean los historiadores los que tengan la palabra, ¿no? Que con esta crispación política, que es la que ha traído la ley de la memoria histórica, podemos llegar a cosas muy feas. Estamos en Aragón y os vamos a demostrar cómo se pueden revertir las políticas de la izquierda. Se puede luchar contra la España vaciada recuperando cientos de miles de millones que las administraciones habían dejado pasar. También hay oficinas que se dedican a cuidar a las víctimas de la ocupación y cómo luchar en contra de la memoria histórica y el guerracivilismo con ejemplos que se pueden ver en el día a día aquí en Belchite. Recorremos Teruel, Huesca, Zaragoza, hoy Aragón muestra cómo se pueden revertir las políticas ineficaces de la izquierda. ¿Tú has estado 4 años aquí en el ayuntamiento? Aquí empecé yo mi vida política, eso es. Además creo que no sé si hay pleno porque están puestas las luces, pero aquí empecé yo como concejal en el 2019, único concejal, yo solo contra 7 partidos. Tú eres el facha, ¿no? Yo era el facha, estábamos en la oposición, yo, Podemos, el PSOE, Izquierda Unida, Chunta y gobernaba el PP y Ciudadanos. Me han dicho que no os pregunte mucho por lo que os habéis encontrado. Bueno, nos hemos encontrado, es que lo que nos hemos encontrado era un desierto. Por ejemplo, nosotros cuando hemos hecho, además viene bien hablar de desiertos aquí en Aragón. Ya sabes que la despoblación, por ejemplo, no existía un área que se ocupara de ese tema. Y nosotros, pues bueno, hemos creado ese área nuevo para que se vea que sí que le damos importancia y que realmente, bueno, pues somos un partido que está pegado al territorio, pegado al campo y pegado en fin, a la gente de la calle. Es muy complicado, los factores son muy complejos, son factores sociológicos, económicos, y realmente una intervención integral, que es lo que sería necesario, nunca se ha realizado. Entonces estamos intentando planificar de forma integral. Hemos aumentado el presupuesto, por ejemplo, de un pequeño fondo de cohesión que había de 3 millones a 19 millones, lo hemos multiplicado por 6. Queremos desarrollar... Porque esto para la izquierda no existía, o sea, no existía. El pueblo le da igual. Bueno, de hecho, el señor Lambán llegó a decir en el debate que tuvo de candidatos, que tuvimos todos de candidatos, cuando le dijeron, oiga, pero usted reconoce que hay un problema de despoblación en Aragón, decía él, no lo hay. No lo hay. Es increíble, o sea, piensa que... Claro, cuando lo niegas no existe. El 60%, más del 60% de la gente de Aragón viven en Zaragoza, capital. El resto es un desierto. ¿Y cómo se soluciona eso? Porque el dinero irá destinado a que haya redes sociales, Pero luego, como no se soluciona, es como se venía haciendo. Es decir, simplemente hablando de las políticas de despoblación y no llevando a cabo ninguna acción eficaz ni integrada. Lo que queremos hacer es planificar de forma integral. Queremos asistir y dar apoyo de una manera mucho más potente a los municipios con el Fondo de Cohesión. Queremos desarrollar una ley integral que permita adoptar medidas adecuadas de coordinación contra la despoblación. Queremos volver a aparecer en la Unión Europea porque una de las claves del abandono, porque se puede hablar de abandono de las políticas de la despoblación, era, por ejemplo, el corte de relaciones con Bruselas, en donde hay evidentemente muchas posibilidades de realizar políticas y de obtener fondos para la despoblación.
Y bueno, se trata de intentar hacer en esta legislatura lo que no se ha hecho en muchísimos años, pero lo vamos a intentar. El problema es complejo y las medidas tienen que ser integrales, es decir, hace falta comunicaciones, servicios sociales, vivienda, hace falta un sostén económico para que la gente se quiera instalar en los pueblos. Y evidentemente hay que adoptar un conjunto de medidas que es muy complejo. Nosotros ya vamos en esa línea, como decía el vicepresidente, en el Fondo de Cohesión, que se ocupaba solo de unas modestas actuaciones en materia de vivienda rural, pues ha multiplicado sus líneas hasta 22, que abarcan seguridad, cooperación, incluso en capacidades administrativas con los ayuntamientos, también vivienda en muchos sentidos, multiservicios rurales, comedores vecinales, es decir, intentamos ya... que el multiservicios, perdona Juanma, el multiservicios es, digamos, un establecimiento en el que hay tienda, en el que hay wifi, en el que hay locutorio, sí, en el que hay productos de primera necesidad, es decir, que es muy amplio, ¿no? Y hay pueblos que no tienen ni siquiera eso, ¿no? Cada vez hay más robos de maquinaria agrícola. Tú piensas que aquí hay muchos pueblos que por la noche cierran, es decir, porque no hay gente, es decir, quedan 25 señores mayores y tienen que llevárselos, se van con los hijos a Teruel, a la capital, y roban pues la maquinaria agrícola, que es carísima, del tractor, en fin, de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, estamos pensando hasta un sistema de vigilancia con drones, es decir, con guardias jurados que se den vueltas por los pueblos por las noches, es decir, para la seguridad, como digo, ¿no? Como esto sigue así, hay pueblos que están muriendo. La sierra de Albarracín, que es preciosa, es un desierto. No sé cuál es el ratio, pero es pequeñísimo el ratio que hay por habitante. Podemos encontrar densidades por debajo de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, la vida humana está desapareciendo en... La vida humana, la especie humana se podría decir que se está extinguiendo en zonas amplísimas del territorio aragonés. Hay despoblación, no, esto es el ejemplo, ¿no? Estamos en Villel. Este es uno de los muchos ejemplos, y además aquí tú ten en cuenta que estamos en un pueblo que está relativamente cerca de la capital, está a unos pocos kilómetros, ¿no? Pero fíjate que en los últimos 30 años, desde el 90 hasta ahora, se ha perdido la cuarta parte de la población de Villel. Es decir, Villel tenía 420 personas en 1990 y ahora tiene 320, y esto sigue. Y eso que, como digo, es un pueblo que está relativamente cerca de la capital. Imaginemos... Si de 400 habitantes se han perdido 100, claro, y esto, la tendencia no es que vaya mejor. Es a más. ¿Y revertir esto? Pues hay que hacer una batería de medidas amplísima, pero por ejemplo estamos haciendo una cosa importante, ¿no? Que es el tema de las ayudas, y el director general creo que podrá explicarlo muchísimo mejor, ayudas para que se tramiten fondos europeos, para que se puedan captar fondos, porque aquí realmente pues hay un secretario, bueno, una secretaria en este caso, que lo hace divinamente, pero que claro, están desbordados de trabajo. Se pierden miles de millones. Los ayuntamientos pierden miles de millones de euros de las ayudas que vienen de la Unión Europea por falta de capacidad. Pero esto es exagerado, o sea, se pierden cientos de miles, millones, se pierden miles y miles, decenas de miles de millones, sin la menor duda. O sea, estamos hablando de 40 a 50 mil millones de euros. Perfectamente posible en toda España. ¿Y esto por qué es? Porque el ayuntamiento no tiene la capacidad de pedir un dinero que le corresponde. O sea, vamos a llegar al final de 2023 y a este ayuntamiento le corresponderían X millones de euros. Este ayuntamiento podría presentar algún proyecto que podría ser financiado a cargo de esos fondos y no lo puede hacer. No lo puede hacer porque la complejidad de la solicitud, de la tramitación, de la justificación del fondo, pues podría paralizar al ayuntamiento o incluso tener consecuencias muy negativas al final para el ayuntamiento. Esto es lo que habéis metido mano vosotros, es decir, vamos a ayudarte. Dentro de este fondo de cohesión del que habló el vicepresidente y que os presentamos hace un rato, hay una línea específica de ayuda para que estos ayuntamientos puedan tramitar y presentar estos proyectos y justificarlos. Creo que es algo fundamental y es una inversión que puede tener un retorno enorme en el territorio. Es una sangría demográfica imparable. Es una sangría que además el interés que tiene, por ejemplo, hace poco también cuando vino Santiago Abascal en campaña, también decía, es que quieren también tirar la presa de los toranes, que tiene más de 100 años, porque dicen que es que tiene algún impacto medioambiental, una presa que sirve para acumular agua, además ahora que llueve menos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que encima la solución, ya que llueve menos, o que estamos en una época en la que llueve menos, la solución es volar una presa que almacena el agua? ¿Y el impacto humano? Porque aquí se habla de impacto verde, de impacto medioambiental, y el impacto humano. Pues es que parece con estas leyes, ya digo, que parece que están redactadas desde el odio al ser humano, algo que no se puede comprender. Parece, como siempre hemos dicho, que tiene más derecho pues un mosquito a un ser humano, ¿no? Entonces parece que el ser humano es un estorbo. Porque aquí hay mucho que rehabilitar, creo, ¿no? Sí. Pues tenemos el tema de la vivienda, la rehabilitación de viviendas para fomentar aquí pues la natalidad en el pueblo, algún proyecto de industria, en fin, necesitamos cositas desde los gobiernos que nos ayuden. Y para revertir esto... Para revertir esto lo que nos hace falta es más fondos, o bien del gobierno central, o bien ahora en este caso europeos, y sobre todo también de la comunidad autónoma.
A ver, para revertir todo el tema de la población, lo que nos hace falta es gente, ¿vale? Para atraer a gente. Claro, porque la gente habla mucho desde Europa o desde el Pacto Verde, ¿no? Pero aquí, vosotros, ¿qué hace falta? El problema es que Europa no sabe estos problemas. O sea, Europa tiene que venir aquí a ver los problemas, ¿vale? Entonces, para revertir aquí, para atraer a la gente, hay que darles incentivos. Pues lo que tienes que hacer es ayudar a la gente a reformar casas para que puedan vivir, no para que puedan veranear, sino para que puedan vivir aquí, ¿vale? Y a las empresas lo mismo, incentiva fiscalmente a las empresas para que puedan venir a los pueblos. ¿Y cómo veis eso de que haya miles de millones de euros que se pierdan? Porque, oye, que yo entiendo que el papeleo es complicado, pero habrá que invertir dinero en que vuelva aquí, porque estamos hablando de miles de millones. Miles y miles de millones, pero es que el problema es la burocracia. O sea, hay mucha burocracia. Si el problema son los trámites y los procedimientos, y desde las estructuras de la política se pone gente dedicada a solucionar los problemas, solo queda que llegue el dinero. Exactamente. Eso mismo. Y podríamos aplicarlo perfectamente. Con la Agenda 2030 Hemos topado. no estamos ni muy lejos ni muy cerca de Teruel, pero vamos, atractivos, lo que tú dices. Claro, pero sí si que hay. dices, voy andando, igual se me cae el castillo, igual se me cae esta casa y no tengo internet, no puedo trabajar. Ese es el gran problema que tenemos. Yo creo que no en este pueblo, en la gran mayoría de pueblos. Claro. Se tocan muchos temas de escaparate, pero es verdad que nos afecta la inseguridad. Totalmente. Nos afecta la ocupación. Nos afectan incluso la territorialidad, ¿no? Porque aquí desde la delegación de gobierno de Aragón están preocupados por la invasión de los territorios catalanes desde su lenguaje separatista, ¿no? Fíjate lo preocupados que estarán, que como es lógico, este gobierno que es del PSOE apoya la amnistía, apoya la ley de amnistía, que está en el acuerdo, que ya no es una quimera, que ya no es un... Bueno, es que igual sale, es que ya está claro que se va a aprobar la ley de amnistía. Y esto a Aragón nos repercute de manera muy negativa. Quiere decir que a partir de ahora nosotros vamos a ser ciudadanos de segunda. Es decir, fíjate, el presupuesto para un año del gobierno de Aragón... Todo el que no sea catalán es un español de segunda, ¿no? Efectivamente. Entonces, los 8.500 millones que tenemos más o menos de presupuesto del gobierno de Aragón, bueno, ellos con las rodalías, con las cercanías que les van a dar, que son 6.000 millones más la quita de deuda, son 21.000 millones con los 15.000 de lo de la quita. Es 3 veces el presupuesto de Aragón. Aquí podríamos hacer infraestructuras como el corredor cantábrico, infraestructuras como la 25, como la 40, en fin, como la travesía central del Pirineo, tantas y tantas cosas que se ven boicoteadas siempre por los separatistas catalanes que hacen su chantaje y funciona, como es lógico, al Estado central. Entonces, evidentemente nos resignamos a eso y bueno, tenemos cuando el señor Quim Torra dijo hace poco que le pertenecía, bueno, que a Cataluña le pertenecía moralmente o históricamente también la parte de la franja de Aragón con Cataluña, bueno, pues nosotros reaccionamos inmediatamente y estamos aquí con Luis Loren, que es el director general de Desarrollo Territorial, y nos puede contar, bueno, pues cuáles son algunas de las acciones Luis, en todo caso sería la corona de Aragón, ¿no? Claro, la corona de Aragón, porque nunca ha existido la corona de Cataluña. O sea, los catalanes, como manipulan la historia, pues siempre han dicho la corona catalano-aragonesa, la corona aragonesa catalana, cuando Cataluña nunca ha sido un reino. Y entonces, volviendo al tema de la franja, el señor Quim Torra hizo unas manifestaciones en su blog o en su Twitter, no sé exactamente, diciendo que la frontera de Aragón y Cataluña tenía que delimitarse por el río Cinca. El río Cinca. Esto conllevaría que la comarca entera de la Ribagorza, la comarca del Bajo Cinca y la comarca de la Litera pertenecerían a Cataluña. Si la provincia de Huesca tiene 15.000 kilómetros cuadrados, estos territorios que se quieren apoderar, que se quieren adueñar los catalanes, suponen 3.700. O sea, la cuarta parte de la provincia de Huesca se la quieren apropiar. El nacionalismo, como siempre, expansionándose y vamos, pero desde luego desde Aragón no lo vamos a permitir. Es más, Aragón va a ser un muro de contención al expansionismo catalán. Con Cataluña hay muchísimas divergencias, ¿no? Pero digo de territorio, pero es que son de unos 50 hectáreas cada una, o sea, de casi de 100 campos de fútbol. Donde gobierna la izquierda, sí. al final el buenismo, el derecho a la vivienda, pero ¿y el que paga la propiedad? ¿Y los que pagamos impuestos? Claro, y entonces por eso hemos creado 3 oficinas en el gobierno de Aragón, que van a estar en las 3 capitales de provincia, bueno, en las 3 provincias, que va a ser la oficina, digamos, de víctimas de la ocupación, para que puedan llamar, la oficina de asistencia
y protección a la tercera edad, porque también hay ancianos que sufren malos tratos de sus cuidadores, de sus hijos, de sus nietos, de quien sea, y otra tercera oficina también. Es decir, que vamos a crear esta última tercera oficina de menores víctimas de violencia, porque si eres niña tienes un trato especial, pero si eres niño no tienes ningún trato especial y también hay que proteger a los niños. Entonces, digamos, se crean estas tres oficinas que yo creo que van a redundar en beneficio de todos los aragoneses, ¿no? Porque Pero dicen que no existe la ocupación. No existe la ocupación. Vamos ahora al barrio de San Pablo, verás las casas que hay ocupadas. ¿Y la legislación a quién favorece en este país? Al que ocupa. ¿Al propietario algún derecho? No los puedes echar con la legislación actual. Porque aquí es donde anunciasteis el final o el fin de la ley de memoria histórica, que al final es un poco de revanchismo, ¿no? bueno, nosotros lo anunciamos el lunes, el gobierno de PP y Vox, y lo que dijimos es que la ley de la memoria democrática de Aragón, que va más allá de la ley de la memoria histórica, entendemos que es una ley sectaria que habla solo de una parte de la historia, que intenta reescribir la historia e intenta decir quiénes sean los buenos y quiénes sean los malos, ¿no? Y nosotros estamos por la reconciliación, por la paz, que la reconciliación ya se dio en la transición española, y por tanto son los historiadores y la historia los que tienen que tener el papel, digamos, predominante en este asunto, ¿no? Es decir, el profesor Tamames dijo una cosa muy importante en el Congreso, cuando la moción de censura, y dijo, no se puede hacer historia desde el boletín oficial del Estado, o sea, no se puede legislar vía legis, decir, bueno, pues que entonces podemos legislar sobre Napoleón o podemos legislar sobre otro tipo de cosas, ¿no? La historia está para aprender de los errores y para estudiarla y que sean los historiadores los que tengan la palabra, ¿no? Y bueno, esto realmente, como puedes ver, es algo muy triste, ¿no? Este es el resultado de, bueno, pues de una guerra y como ya digo, el trabajo tiene que ser trabajos los que se hagan académicos. Alcalde, que digo yo que estábamos hablando de repoblación, estamos hablando de construir, ¿no? De crear, y al final las políticas de la izquierda nos llevan a esto, ¿no? Al guerracivilismo, y aquí unos dicen una cosa, alguien va a hablar de Paracuellos o de Belchite y ellos van a hablar de... Es el guerracivilismo, ¿no? Que parecía ya enterrado, ¿no? Bueno, la verdad que con todo el tema de la guerra civil, pues tema no falta. Sí, sí, claro, que cada uno... El discurso hay veces que es muy fácil por parte de unos y complicado si otros hablamos. Por eso en Belchite desde el primer día, desde el minuto cero, desde otras corporaciones ya anteriormente, se ha defendido la memoria de todos. Es decir, hay una cosa que hemos hablado, ¿no? Que es la superioridad moral de la izquierda. Es decir, ellos te dicen lo que tienes que pensar, ellos te dicen quiénes son los buenos, quiénes son los malos, hacia dónde tiene que ir la historia, hacia dónde fue la historia. Y eso es peligrosísimo. Yo siempre digo que al final van a instaurar un ministerio de la verdad, ¿no? Donde ellos digan lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir y sobre todo, bueno, yo también quiero alabar la gestión que está haciendo el Ayuntamiento en el sentido de la conservación de todo esto, porque esto es historia y como digo, fíjate, el silencio de estas calles habla por sí solo, habla por sí solo. Que cuando uno está aquí puede sentir el peso de lo que pasó en estas calles y yo creo que es una cosa a conservar para que no se repita nunca, ¿no? Y aprender, ¿no? Porque todos tenemos parientes, ¿no? Y todos tenemos abuelos y cada uno de un bando y uno fue general y el otro, ¿no? Santiago Abascal en un discurso tenía que ser un sitio de ejemplo de lo que no tiene que volver a ocurrir. Teníamos que aprender de los errores, ir de la mano para que, bueno, utilizarlo como un sitio de memoria, que yo pienso que es el ideal para eso. En los años 80, 90 la reconciliación ya estaba hecha, la concordia ya estaba hecha. De hecho, cuando Zapatero empieza con la ley de la memoria histórica, yo llego a mi casa, yo estaba entonces en la ESO estaba en la ESO, en la ESO bachiller, por ahí, ¿no? Llego a casa y le empiezo a contar a mi abuelo, pues hoy se han pegado dos porque decía que uno era falangista, el otro que era republicano, el otro que era del Frente Popular, el otro que era de la CNT, y dice, pero ¿de qué estáis hablando? Ahí se ve cómo se han vuelto a reabrir heridas de una manera política y partidista. O sea, mi abuelo decía, ¿pero qué estás hablando ahora de estas cosas? O sea, está bien que se hable, yo escribo libros de historia, que se hable desde la historia. No, y además desde aquí, pero no va a hacer política. Para aprender, ¿no? Aprender que no nos lleva a nada bueno, el guerracivilismo donde nos lleva, ¿no? Está comentando Alejandro, nuestros abuelos supieron pasar página. Claro. Porque muchas veces en Belchite pasó, o sea,
el vecino de al lado o su padre es el que se había llevado a algún familiar tuyo, Sí. tanto de un bando como de otro. Aquí, después de la guerra, aún se quedó a vivir gente, pero luego poco a poco se fueron todos yendo hacia el pueblo nuevo, que está ahí al lado, que está pegado, que es por el que habéis entrado, es el pueblo nuevo. Entonces, bueno, pues ahí dice lo de pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, o sea, esto para los que no son de Aragón, pero vamos, o sea, ya no vienen chavales, ya no viene gente joven, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Natalio Vaquero. Es uno de los proyectiles, sí. Que es un mortero, ¿no? No, mortero es pequeño, es un de artillería, o sea, de una bomba de artillería, un opus de O artillería. sea, si eso estalla... No, porque lo sacaron... Sí, está desactivado. bueno, si estaría reventaría por lo menos toda esa parte de la esquina. reventaría. No, hombre, no todo, pero la parte esa sí que se haría un boquete enorme Y se caería. y podría haber riesgo de que se cayera lo demás, claro. Sí, no, eso es... Sí, por suerte estas torres las hacían a conciencia en su día y soportaron, pero sí. Pero fue una batalla de 15 días, ¿no? De Sí, finales sí, de sí. agosto, septiembre. Eso es. Y 5.000 españoles murieron. Eso es. Además fue una batalla durísima, casa por casa, con bayonetas. A mí me han contado propios combatientes que estuvieron aquí, que llegaba un momento que entrabas a una habitación y no sabías si el que estaba dentro era republicano o era nacional. Recuerdo el testimonio de un capitán que contó, pues bueno, como su amigo con el que había estado lo encontró colgado en uno de esos balcones echando sangre porque le acababan de pegar un tiro. Es decir, son cosas muy tristes, pero al final la gente joven tiene que darse cuenta de que con esta crispación política, que es la que ha traído la ley de la memoria histórica, podemos llegar a cosas muy feas. Gracias a todos los que nos veis de verdad de corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com/caqueminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que pues tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España.